Bueno, los que les traje hoy es algo con referencia al coronavirus, que es sobre lo que estamos todo el tiempo hoy en día hablando, desde los noticieros, en la casa, en la tele, en la radio, en todo el pueblo, en la ciudad, que se habla del coronavirus. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a reflexionar haciéndonos esta primera pregunta. ¿Qué tan fácil es el contagio entre niños y adultos? Vamos a ver, por la información que estamos recabando últimamente y lo que nos enteramos a través de los portales de noticias, es que los niños en su gran mayoría son portadores de este COVID-19. Y dicen en los últimos reportes que están haciendo, es que el 2% de los niños a nivel mundial, estamos hablando, la incidencia en niños menores de 19 años. Quiere decir que en la mayoría de los casos de niños hasta los 19 años, los estaría afectando solamente en un 2%. Ahora, ¿qué es lo que queremos mostrar con esta especie de diagrama? ¿Sí? Pusimos como eje principal niños y niñas. Yo voy a observar que esta es una flechita que viene hacia aquí. Entonces nosotros vamos a leer de qué flechita sale de este globito. Y dice así: en su gran mayoría son asintomáticos. No tendrían ninguna enfermedad. Solamente portarían el virus. Pero estos niños son los que mayormente tienen contacto ¿con quiénes? Con otros niños y estos con los adultos. A su vez, estos adultos vuelven a tener contacto con los niños, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Cada vez que llegamos a casa, o sea, cuando estos niños salen de casa y tienen contacto con otras personas o con otros niños, así como con adultos, cuando llegamos a casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Y de qué manera nos cuidamos cuando llegamos a nuestra casa después de haber estado afuera, haciendo mandados, habiendo ido a jugar, habiendo salido a un parque, o en el caso de que vuelvan las clases pronto, una vez que llegaríamos del colegio, cuando llegamos a casa, cada vez que llegamos, debemos de cuidarnos? ¿Y cómo lo vamos a hacer para cuidarnos? Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a casa es quitarnos el tapabocas, ¿no es cierto? Luego de quitarnos el tapabocas, vamos a lavarnos bien las manos. Siempre esto lo tenemos que hacer antes de saludar. Yo no puedo llegar a casa y saludar con un tapabocas. No, primero me saco el tapabocas, luego me lavo bien las manos, siempre antes de saludar. Y si fuera posible, porque no es posible en todos los hogares, pero si fuera posible, también hay que cambiarse la ropa y quitarse los zapatos, es decir, cambiarse de muda de ropa. Eso es lo que siempre tenemos que hacer cada vez que llegamos de afuera, cada vez que llegamos de tener contacto con otras personas, antes de saludar a los adultos, antes de saludar a nuestros abuelos, antes de saludar a nuestros familiares, tenemos que hacer esto. Porque si yo y nadie lo hace, si no lo hacemos, se va a producir una cadena de contagios. Y otra vez esta cadena de contagios va a llegar a adultos, a niños, y esto es interminable, es una cadena, no termina nunca. Para que esto se termine, debemos de tener conciencia de que debemos de cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, pero principalmente a los niños debemos de enseñarles a cuidarse, porque justamente son los niños los que mayor de los casos no se enferman, es decir, son asintomáticos, pero portan ese virus. Entonces, si en caso de que un niño porte el virus, nosotros lo desconocemos porque como no tienen síntomas pensamos que no tienen nada, pero esos niños son justamente los que van a transmitirlo a través del contacto con los adultos. Para que esto no suceda y no pongamos en riesgo que la mayoría son adultos mayores, que lo tenemos como referente a los abuelos, por ejemplo. Entonces,
para que no se enfermen los mayores, debemos de cada vez que llegamos a casa, debemos de cuidarnos. ¿De qué manera? Primero nos quitamos el tapaboca, después nos lavamos bien las manos con jabón, agua y jabón. Y recién ahí yo puedo saludarlos a los adultos, pero no antes. Y si es posible, como dice acá, puedo cambiarme la muda de ropa, ¿no? La ropa, los zapatos, me cambio. Pero no pasa esto muy a menudo, tal vez en nuestro país. Pero sí, no debemos de olvidarnos de quitarnos el tapaboca, lavarnos bien las manos para luego saludar. Porque si no lo hacemos, se produce una cadena de contagios, otra vez, adultos y niños. Y esto no se termina. Si no te quedó claro, podés volver a mirar el video.